Hola, muy buenos días. Mi nombre es David Omar Aguilar Pérez y soy estudiante de la Universidad de Guadalajara y les voy a presentar las alteraciones del potasio, específicamente la hipocalemia, para la materia de clínica quirúrgica. Ahora, ¿cuáles son las importancias del potasio en el cuerpo humano? Este es el segundo catión más abundante, el primero es el sodio, pero es el más abundante dentro de la célula, por lo cual su concentración en el líquido extracelular será de 140.000 equivalentes a 150.000 equivalentes, y en el líquido extracelular el 3.5.000 equivalentes a 5.000 equivalentes. Debido a que en su mayoría está depositado en el líquido intracelular, las cantidades totales del potasio en el cuerpo dependerán de las dimensiones y la masa muscular del individuo. En promedio, una persona tiene 50 miliequivalentes por kilogramo de peso. Es muy importante, como había mencionado anteriormente, mantener las concentraciones de potasio reguladas. El cuerpo tiene dos mecanismos para mantener estas concentraciones reguladas, uno es el renal y otro es los cambios transcelulares. El renal conservará y eliminará potasio y el transcelular lo intercambiará entre los compartimentos del líquido intracelular y el líquido extracelular. Las concentraciones de potasio en el cuerpo humano están reguladas con precisión a casi 4.2 miliequivalentes por litro. Esto es en el líquido extracelular. Un aumento pequeño de 0.3 miliequivalentes a 0.4 miliequivalentes causará arritmias graves, inclusive la muerte. Ahora, propiamente hablando del mecanismo renal, esta es la principal ruta de eliminación de potasio del cuerpo. Y, a diferencia de otros electrolitos, la regulación de la eliminación del potasio se controlará por secreciones desde la sangre en el filtrado tubular y no mediante la reabsorción en el filtrado tubular de la sangre. Y bueno, los pasos para eliminar el potasio es: primero se filtra en el glomérulo, posteriormente se reabsorberá sodio y agua en el túbulo proximal, sodio y cloro en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, se secretará en los túbulos distales y colectores corticales y se eliminará en la orina. Mencionar además que la aldosterona desempeñará una función esencial para poder eliminar el potasio renal. Los efectos de la eliminación del potasio mediante la aldosterona se darán mediante un intercambio de sodio-potasio que se localiza en los túbulos distales finales y colectores corticales de los riñones. La aldosterona provocará que se transporte sodio de regreso a la sangre y potasio secretado en el filtrado tubular, para así eliminarlo junto con la orina. Las cantidades de aldosterona que secreta la glándula suprarrenal estarán relacionadas con las cantidades de potasio que se encuentran en el cuerpo. Esto es un mecanismo de retroalimentación para eliminar el potasio. Patologías como la enfermedad de Addison provocan que la eliminación renal de potasio sea deficiente, ocasionando concentraciones de potasio en el plasma que aumentan de manera riesgosa. Además de este mecanismo, existe otro de intercambio de potasio-hidrógeno en los túbulos colectores corticales del riñón. Cuando el nivel de potasio en el plasma aumenta, se secretará potasio en la orina y el hidrógeno se reabsorberá en la sangre, originando que baje el potencial de hidrógeno y la acidosis metabólica. En cambio, cuando el nivel de potasio sea bajo, el potasio se reabsorberá y el hidrógeno se secretará en la orina, causando alcalosis metabólica. Ahora, hablando sobre el mecanismo de movimientos extracelulares e intracelulares que controlan las cantidades de potasio en el cuerpo, vamos a tener que, para evitar un aumento del potasio extracelular, el exceso de potasio temporalmente pasará a algunas células, como glóbulos rojos, músculo, hígado, hueso. Este movimiento es controlado por la función de la bomba sodio-potasio ATPasa de la membrana y la permeabilidad de los canales iónicos de la membrana celular.
Entre los factores que alteran la distribución intracelular y extracelular del potasio vamos a tener la osmolalidad sérica, los trastornos ácido-básicos, la insulina y la estimulación por beta-adrenérgicos. Aumentos agudos en la osmolalidad sérica, aumentos agudos en la osmolalidad del suero obligarán al agua a dejar la célula. Esto provocará que la célula se deshidrate, originando un aumento del potasio intracelular, ocasionando que salga de la célula y entre en el líquido extracelular. Existe además otra bomba, la bomba sodio-hidrógeno, y al ser ambos cationes, estos se intercambian fácilmente entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. La insulina y las catecolaminas aumentarán la captación celular de potasio mediante el incremento de la actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa. La insulina propiamente provocará que aumente la captación celular de potasio después de una comida, y las catecolaminas como adrenalina facilitarán el movimiento del potasio hacia el tejido muscular durante periodos de estrés fisiológico. Los agonistas beta-adrenérgicos como pseudoefedrina y albuterol serán similares en estos mecanismos para la distribución del potasio. Al ser el principal catión intracelular, el potasio será responsable de muchas funciones corporales, como la integridad osmótica de las células, el equilibrio ácido-básico, la capacidad renal para concentrar la orina, el crecimiento, las reacciones químicas, carbohidratos a energía, glucosa, glucógeno y aminoácidos a proteínas. Además, es un factor importante para la conducción de impulsos nerviosos y excitabilidad muscular. Todo esto lo logra regulando los potenciales de membrana en reposo, la abertura de los canales de sodio o el potencial de acción, el índice de repolarización de la membrana. Una disminución del potasio plasmático causará que el potencial de membrana en reposo se vuelva más negativo y se aleje del umbral de excitación, por lo que se requerirá un estímulo mayor para que se alcance el umbral y abrir los canales de sodio que ocupan el potencial de acción, y así podrá conducir un impulso. Ahora hablaremos propiamente de una hipopotasemia, también conocida como hipocalemia. Bueno, su definición es un decremento en los niveles de potasio en el plasma por debajo de 3.5 miliequivalentes por litro. Las causas pueden ser tres: una ingesta deficiente, una pérdida excesiva o un movimiento transcelular. Una ingesta deficiente se refiere a una ingesta menor a 40 miliequivalentes por día. Esto debido a diferentes causas. Una es la incapacidad para ingerir el alimento. Se puede dar en personas de bajos recursos, aquellos que son personas que tienden a ser más sedentarias y no se alimentan bien, o personas de la tercera edad que no pueden masticar bien sus alimentos. En cuanto a las pérdidas excesivas, debemos hablar de los riñones principalmente, ya que son el principal medio por el cual se elimina el potasio que no es necesario en el cuerpo. Entonces, cualquier factor que provoque una pérdida mayor en la orina, pues va a haber una pérdida mayor del potasio, por lo cual una poliuria es igual a una hipopotasemia. Mencionando algunos de estos factores que provoquen poliuria, tenemos a traumatismos o situaciones de estrés, fármacos como tiazidas, alcalosis metabólica, insuficiencia de magnesio y altas concentraciones de aldosterona. Diuréticos, estos estarán en relación en cuanto a su dosis, a mayor diurético, mayor poliuria. Aumentos de aldosterona y cortisol. Además debemos de referir las afecciones de piel y tubo digestivo, que aunque también pueden provocar una hipopotasemia, son menos comunes. En el caso de la piel, personas que están aclimatadas a temperaturas altas perderán mayor cantidad de sodio producirán mayores cantidades de aldosterona que provocarán poliuria. Y en el caso del tubo digestivo, alguna diarrea prominente pues provocará pérdidas de potasio significativas. En el caso de movimientos transcelulares,
La insulina puede provocar trastornos que redistribuyen el potasio desde el líquido extracelular al líquido intracelular. Las manifestaciones clínicas. La hipopotasemia generará diversos trastornos y disfunciones, entre los cuales destacan las alteraciones renales, gastrointestinales, cardiovasculares y neuromusculares. Todas ellas serán un reflejo de las células y del cuerpo tratando de contrarrestar los niveles bajos de potasio. Por ejemplo, en los riñones, la poliuria pues está desechando demasiado potasio. La nicturia es orinar en la noche. La sed, producto de la falta de agua por orinar mucho. Alcalosis metabólica grave y desecho de cloro. Las gastrointestinales, la anorexia, las náuseas, el vómito, el estreñimiento, la distensión abdominal grave, son reflejo de los músculos que se están viendo afectados. Las alteraciones cardiovasculares, la hipotensión por postura debido a una baja de la presión arterial, los cambios electrocardiográficos que comentaré más adelante, y las neuromusculares, debilidad, fatiga, calambres musculares, y en caso de una hipopotasemia grave, parálisis muscular con insuficiencia respiratoria, son reflejo de los músculos que se están viendo afectados por la falta de potasio. Todos estos signos y síntomas se manifestarán cuando los niveles de potasio plasmático hayan caído a valores inferiores de menores de 3 miliequivalentes por litro. La hipopotasemia nos puede manifestar diversos cambios en el electrocardiograma. Estos se comenzarán a ver a partir de niveles menores de 3 miliequivalentes por litro. Estos cambios son la prolongación del intervalo PR, la depresión del segmento ST y el aplanamiento de la onda T y la aparición de la onda U. Si observamos en la imagen superior, podremos observar un electrocardiograma normal. Ahora observemos el electrocardiograma del medio y es una hipopotasemia. Observemos cómo la onda U se vuelve prominente y la onda T baja. Sin embargo, la onda T no es que haya bajado mucho, simplemente la onda U se volvió más prominente. Estos cambios en la actividad eléctrica del corazón regularmente no son graves, pero pueden predisponer a bradicardias sinusales y arritmias ventriculares ectópicas. Para tratar la hipopotasemia, necesitaremos incrementar la ingesta de aquellos alimentos que contengan altos contenidos de potasio, como carne, frutos secos, jugo de fruta, plátanos. Para las personas que requieran ingestas de complementos de potasio serán aquellas que, a pesar de que su dieta ingieran potasio, esta va a ser insuficiente, por lo cual necesitarán cantidades extras de potasio. Y por vía intravenosa se le administrará a aquellas personas que no pueden consumir o ingerir potasio, además que requieran un reemplazo rápido de urgencia. También mencionar que debemos medir los niveles de magnesio, pues niveles bajos de magnesio, hipomagnesemia, siempre se relacionará con hipocalcemia. En el siguiente artículo se nos habla sobre un caso de hipocalemia de un hombre de 35 años, el cual presenta los síntomas mialgias y debilidad generalizada, y 2 semanas antes de acudir al hospital presenta dolor abdominal, disminución de la ingesta oral, náuseas y vómitos. El paciente se automedicó con ibuprofeno. Los médicos del hospital realizaron un análisis de laboratorio en el cual se concluyó que el paciente presentaba una hipopotasemia severa de 1.8 miliequivalentes por litro, además de una acidosis metabólica, por lo cual inmediatamente se le suministró una solución salina con potasio por vía intravenosa. Al realizar un diagnóstico diferencial de las causas que pueden observar ahí, los médicos empezaron a revisar cuáles fueron sus antecedentes y concluyeron que el ibuprofeno fue la causa de la hipocalemia, pues este paciente orinó bastante. Las cantidades de orina, como pueden ver en la gráfica, fueron bastantes, además de que el vómito y las náuseas contribuyeron a una pérdida significativa de potasio.
En resumen, es muy importante conocer cuáles son las causas que pueden ocasionar una hipocalemia, pues nosotros las podemos provocar en nuestra vida cotidiana y ni siquiera nos damos cuenta hasta que ya, claro, los niveles de hipopotasemia son demasiado severos. Por mi parte sería todo, espero que hayan disfrutado de la presentación, muchas gracias.